a los organizadores de este Congreso Internacional de Derecho Penal. Sé que ha sido muy exitoso. El día de ayer fue un día muy concurrido a través de las redes. Y hoy que se va a hablar del sistema de compliance y del derecho penal económico y de la teoría del delito, creo que será también un día de lo más interesante y de lo más fructífero para quienes participen. Me siento muy agradecido por la invitación, a Carlos Daza, a Armando Soto Flores, a Oscar Ramos, a todos los organizadores, a quienes no puedo perder oportunidad de felicitar muy calurosamente por este congreso. Hecho esta precisión, empiezo con el tema. Es un tema, ya lo decía Armando Soto Flores, muy controvertido. No quiero hablar mal del derecho penal, es la rama del derecho que yo más estudio y la que más quiero. Pero sí quiero hacer una observación importante respecto a muchos penalistas. Le tienen pavor al tema. No es que sea controvertido, es que están asustados de oír este tema, porque es un tema que tarde o temprano va a ir menguando lo que se ha ido construyendo en este ámbito. Va a ir menguando lo que se ha ido reforzando de muchas maneras a través de silogismos, de modelos dogmáticos. Pero finalmente, cada vez estamos más conscientes de que el cuerpo es una máquina biológica y no podemos perder de vista que somos máquinas biológicas, que cualquier cosa que querramos, que cualquier cosa que pretendamos, necesitamos partir de esta premisa. Me explico. Cuando uno es joven y estudia derecho, aprende que el derecho, palabras más, palabras menos, es un conjunto de normas que rigen la conducta del individuo en sociedad. ¿Pero de veras nos rigen las normas? Y aquí empezamos con la primera parte polémica. ¿De veras hago lo que hago porque hay normas que me lo permiten y no hago lo que hago porque hay normas que me lo impiden? Cuando yo estudiaba derecho, siempre me pregunté, si mañana derogaran el tipo de homicidio, ¿yo saldría a matar? Ya no me pasaría nada. Puedo matar sin que me pase nada. ¿Yo saldría a matar? Apuesto a que la mayoría de la gente que me está escuchando tampoco lo haría. Ya no te pasa nada. Aún así yo no mato. Si mañana se derogara el tipo de la violación, ¿yo saldría a violar? Sé que no me va a pasar nada. Yo no saldría a violar y apuesto a que la mayoría de quienes me están escuchando tampoco saldrían a violar. Si mañana se dijera, no hay ninguna penalidad, ninguna, para quien abandone a sus hijos, ¿yo abandonaría a los míos? Por supuesto que no. ¿Qué es entonces lo que hace que yo haga lo que hago y que no haga lo que no hago? Porque al contrario, quien mata, quien viola, quien abandona a sus hijos, lo hace con norma penal o sin norma penal. Los penalistas se desgarran las vestiduras inventando métodos para castigar, pero eso ya es cuando pasó el evento. Y si el derecho penal solamente es para castigar al que hizo algo, queda muy reducido su ámbito. Tenemos que juntar al derecho penal, tenemos que verlo a través de una visión mucho más completa y multidisciplinaria para que sea solamente un engranaje de la maquinaria que nos permita convivir mejor. Creo que los ingenieros, los médicos, los abogados y en particular los penalistas trabajamos por tener un mundo mejor, más armónico, donde la gente se porte bien, si se vale la imagen. Durante años y años y años, la narrativa era, bueno, es que Tlaloc lo permite, Zeus lo ordenó, esto pasa porque era parte del destino. Hoy sabemos que esto no es así, que no es ni Zeus, ni Tlaloc, ni el destino, que no es el derecho penal que nos permite o la norma que nos prohíbe, que es la maquinaria biológica que somos todos nosotros. Me explico. Si yo voy en mi automóvil de pronto y empieza a fallar, yo desde luego puedo exhortar a mi coche a que camine. Decirle, oye, coche, tienes que llegar, necesitas, tengo que llegar al evento, no me puedes hacer esto. El coche no camina.
Puedo empezar a pegarle, maldito coche, desgraciado, ingrato. Yo te he ayudado, te he apoyado, siempre te he puesto gasolina y tú me fallas en el momento más delicado. El coche no va a reaccionar. Puedo amenazarlo, puedo bajarme y patear la llanta y decirle, si tú no caminas, te voy a encerrar en el garage 10 años, no, 15 años, y no vas a salir, y no vas a ver a ningún coche en esos 15 años. El coche no va a caminar, porque es una máquina. Lo que tengo que hacer es bajarme, hacer la operación, ver cuál es el problema, conectar lo que se desconectó si es eléctrico, y el coche arrancará. Y es justamente lo que ocurre con el ser humano en sociedad. Y eso lo estamos empezando a entender. Hay un concepto que es fundamental, se llama la homeostasis, es un concepto biológico. La homeostasis hace que todos nosotros, vayamos adaptando nuestro cuerpo al medio ambiente. De tal manera que si ahora empezara a hacer muchísimo frío, tendríamos que ponernos una bufanda, una gorra, una frazada para estar en consonancia con el medio ambiente. Al revés, si empezara a hacer mucho calor, tendríamos que poner aire acondicionado, abanicarnos. La homeostasis hace que nuestra máquina biológica se vaya ajustando más o menos arriba o abajo hacia el medio ambiente. Y lo que pasa con las bacterias y con las arqueas, pasa con los gorriones y con los atunes, y pasa con los elefantes y los chimpancés, y pasa con los seres humanos. En la búsqueda de la homeostasis, nosotros luchamos para sobrevivir. El concepto es muy darwiniano, pero no puede ser refutado todavía. Voy a hablar de nuevas disciplinas que explican esta maquinaria y luego entraré de lleno al tema del derecho penal y el impacto de estas disciplinas. La primera de ellas es la neurociencia, es decir, la ciencia del cerebro, la ciencia que estudia el cerebro. Esta pieza gelatinosa que tenemos cubierta por el cráneo, que pesa alrededor de 1.200, 1.300 gramos, es hasta el momento la maquinaria más perfecta y más sofisticada del universo. No hay otra que lo sea más. Y cada uno llevamos una. En 1848, aquí empieza la neurociencia, el estudio de la neurociencia. En 1848, un trabajador de la industria ferroviaria, se llamaba Phineas Gage, era un hombre amable, cordial, gentil, buen padre, buen esposo, un trabajador responsable. Tuvo un accidente. Una varilla le atravesó por acá y le salió por acá. Milagrosamente sobrevivió. Pero le afectó la parte de enfrente del cerebro, que es lo que conocemos como corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal es la que controla la inteligencia, es la que controla las emociones y los impulsos. Y esta corteza prefrontal se vio dañada en el caso de Phineas Gage, de tal modo que Phineas Gage cambió completamente. De ser este hombre amable, cordial, simpático, buen padre, buen esposo, se volvió un tipo bravucón, peleonero, engañaba a la señora, se dio a la bebida, golpeaba a los hijos. Algo había pasado. Y no es que hubiera oído un sermón o que hubiera leído un libro o que alguien lo hubiera mal aconsejado. La maquinaria se había dañado. A partir de esta asombrosa transformación, muchos científicos comenzaron a interesarse en el cerebro. Uno de ellos, todos hemos oído hablar de él, se apellidaba Broca, francés, tuvo oportunidad de conversar con un sujeto que no lograba articular palabras. Todo lo contestaba con monosílabos. ¿Estás contento? ¿Estás enojado? No lograba articular las palabras. Parecía entender, pero algo estaba fallando. Cuando este sujeto murió, Broca pidió permiso para analizar la masa encefálica y descubrió que un área estaba particularmente dañada. Hoy, esa área se conoce como el área de Broca. Todos la tenemos en nuestro cerebro y es el área que nos permite articular, que nos permite hablar. A raíz de los estudios que en 1860 hizo Broca,
Otro científico de apellido Penfield, este ya es en los años 40 y 50 del siglo XX, hizo operaciones a cerebro abierto. Curiosamente, nuestro cerebro, que es el que controla toda nuestra sensibilidad, no tiene sensibilidad. Se puede cortar una parte del cráneo y hacer operaciones a cerebro abierto. Y Wilder Penfield, en los años 40 y 50 del siglo XX ya, inició lo que se llama la imagenología, porque activaba un área y el paciente decía, me estoy acordando de cuando era niño. Activaba otra área, dice, por favor, ahí no, me está doliendo la pierna. Y activaba otra área y decía, ya no puedo ver bien. Cada área del cerebro, en esto consiste la neurociencia, controla una parte de lo que somos y de lo que hacemos. Así como el coche, la máquina biológica es una serie de controles cerebrales. Alterar, activar, desactivar una de estas áreas implica que nuestra conducta cambia. Paso a una siguiente de las nuevas disciplinas. Ahora volveré con la neurociencia y procuraré hilar todas. La segunda gran disciplina que está sacudiendo los cimientos en el ámbito penal es la ciencia cognitiva. Durante años y años y años aprendimos, esto lo enseñó John Locke, que el cerebro era una tabula rasa, una tabla blanca. Había un psicólogo de apellido Watson que decía, denme 10 niños, yo puedo hacer lo que yo quiera con esos 10 niños. Puedo hacer de ellos genios, deportistas, científicos, criminales, políticos, deportistas, lo que me digan, lo que me den, lo puedo hacer. Porque todos nosotros somos una tabla blanca. Y lo que va metiendo la sociedad, lo que va metiendo la comunidad, es lo que vamos siendo. Pero quienes pensaban esto, John Locke y Watson y todos los conductistas, estaban absolutamente equivocados. Nuestro cerebro no es una tabula rasa. Cuando nacemos ya tenemos una gran cantidad de condiciones neurales que nos van a permitir ser o no ser, hacer o no hacer, tener destrezas o no tenerlas. Si nuestro circuito lingüístico se endurece muy rápido, que es lo que pasa con la mayoría de nosotros, podremos hablar con cierta facilidad una lengua. Si no se endurecen demasiado rápido, podremos tener capacidad para muchas lenguas. La gente que habla muchas lenguas significa que tiene unos circuitos neurales muy flexibles en materia lingüística. Pero también en nuestro cerebro nacemos ya con nuestro carácter, si vamos a ser enojones, divertidos, simpáticos, rencorosos, todo esto ya está diseñado en nuestra circuitería neuronal. Hubo una discusión en el siglo XX entre Freud, Sigmund Freud y Kraepelin. Freud decía, todo está controlado por la mente. Kraepelin decía, todo está controlado por el cerebro. La tesis de Freud fue mucho más sexy, más atractiva, más seductora. Y durante años y años y años se pensó que la mente era algo complicado, difícil de admitir. Hoy sabemos que la mente no son más que un conjunto de reacciones físico-químicas que están controladas en el cerebro. Y estos circuitos computacionales nos permiten conocer y aprender, a tal grado que recientemente Elon Musk, ya lo conocemos, al hombre que hizo el test de los coches eléctricos, está impulsando un proyecto que se llama Neuralink para poder a través de cables muy finos controlar ciertas capacidades cerebrales, controlar los cerebros. Esto ha llevado a una nueva actitud por parte de algunos científicos, ahora también lo mencionaré. Solo quiero dejar claro en esta segunda disciplina, la ciencia cognitiva, que nacemos y que tenemos de manera innata un gran cableado, que lo que vayamos adquiriendo podrá ser útil si está registrado y lo podemos captar, que si no tenemos este cableado no lo podremos captar. Hay gente que aprende lenguas, hay gente que baila muy bien, hay gente que canta muy bien, hay gente que tiene aptitud para la música, para la literatura, para el derecho penal, y hay gente que no la tiene. Y esto no es un tema de que no le eche ganas o que no estudie, es un tema del cableado cerebral con el que nació. Y esto nos lleva a la tercera gran disciplina, que está sacudiendo los cimientos del derecho, y particularmente del derecho penal.
la genética del comportamiento. Nuestra conducta, dicen los genetistas del comportamiento, es resultado la mitad de los genes que aportó nuestra madre, la mitad de los genes que aportó nuestro padre. Los genes de la madre y del padre determinan nuestra conducta. Somos máquinas creadas por nuestros genes, dice Dawkins, Richard Dawkins, el científico actual. Y la verdad es que esto nos lleva a muchas e inquietantes posibilidades. Se ha llegado a descubrir, yo sé que hay insuficiencias, sé que hay mucho más que avanzar, sobre los gemelos univitelinos. No hablo del gemelo donde dos espermatozoides fecundan un óvulo, sino cuando un solo espermatozoide fecunda el óvulo y éste se parte en dos, se crean gemelos univitelinos. Y ha habido casos en que se crían estos gemelos, se separan, uno se va a un lugar, otro se va a otro lugar, y 25 años después se encuentran estos gemelos univitelinos. A los dos les encanta el color verde, los dos estudiaron arquitectura, a los dos les gustan los sándwiches con salami con mucha cebolla, y los dos se casaron con una mujer de ojos verdes y pecosa. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió con esta visión del medio ambiente que tanto han defendido los psicólogos? Los gemelos univitelinos, repito, hay muchos espacios por explorar todavía, pero repito, los gemelos univitelinos nos obligan a pensar que quizás sí, que quizás todo lo que hacemos es producto de los genes, la mitad de nuestras madres y la mitad de nuestros padres. Otra importantísima disciplina, la cuarta de ellas, es la psicología evolutiva. La psicología evolutiva dice que todas nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestros temores han sido un resultado de una larguísima cadena, simplemente que están diseñados para que sobrevivamos. Y aquí entramos a un tema que ya había tratado Darwin, las emociones. ¿Qué hace que nos emocionemos? La gente dice, bueno, es el alma, es la mente, es el espíritu. Nada de eso, dice Darwin, es el cuerpo. Nuestro cuerpo, en su afán de sobrevivir, explica mucho de lo que hacemos. Y las emociones nos ayudan a sobrevivir. William James decía, primero es el movimiento físico y luego eso se traslada y se convierte en sentimiento y le creamos una narrativa. Cuando vamos por el bosque y aparece un jaguar, ¿corremos porque tenemos miedo o tenemos miedo porque corremos? La gente dice, me dio miedo y por eso corrí. ¿Cómo no me va a dar miedo ver al jaguar? Equivocado, dice James. Cuando vemos al jaguar, nuestro cuerpo empieza a generar ciertas sustancias, adrenalina, noradrenalina, cortisol. Nuestros músculos se inflaman y para sobrevivir corremos, estamos sobreviviendo. Y luego a esa reacción le llamamos miedo. Tenemos miedo porque corremos, no corremos por tener miedo. Lo que nos hace correr no es el miedo es resultado de que corrimos, de que nuestro corazón latió más fuerte, de que nuestras piernas se llenaron, nuestros músculos de adrenalina y noradrenalina. Dice William James, no lloramos porque estamos tristes porque lloramos. Y esta visión de la psicología evolutiva explica las emociones mejor que nadie. Es un estado de disposición, dice Darwin, en respuesta al medio ambiente. Una vez más, volvemos con este concepto clave, la homeostasis. Otra disciplina que te está revolucionando mucho, que tiene que ver mucho con la neurociencia, es la microbiología. Hemos descubierto que en nuestro cuerpo hay una cantidad enorme de gérmenes, de bacterias, de microbios, la mayoría de ellos positivos, la mayoría de ellos útiles para nuestra supervivencia. En nuestro intestino grueso se genera el 85% de una sustancia que es neurotransmisor y es una hormona. Se llama serotonina. La serotonina es una sustancia que nos ayuda a querer vivir. Es una sustancia que nos impulsa a hacer cosas. Cuando falta la serotonina, invariablemente viene la depresión. Y esta serotonina la producen dos pequeñas bacterias que hay en nuestro intestino. Pueden ver mucho de esto en Wikipedia, pueden ver de esto mucho en las redes. Incluso en las heces fecales
vienen estas bacterias que ya se empiezan a comercializar en Estados Unidos, porque estas bacterias son las que nos hacen no estar deprimidos. Toda la gente que se suicida tiene algo en común: carece de serotonina, tiene niveles muy bajos de serotonina. Da igual la narrativa que se dé. Alguien dice, bueno, es que me voy a suicidar y dejo una nota porque me dejó Carmelita o porque me corrió el doctor Armando Soto en posgrado de la UNAM, o porque no me dieron el ascenso que esperaba, o se murió mi perrito. Podemos inventar muchas cosas para suicidarnos, pero lo que hace que la gente se suicide es, repito, los bajos niveles de serotonina. Y esta serotonina que se genera y se produce en el intestino grueso es resultado de las bacterias. Por eso la microbiología está tomando cada vez más y más fuerza para explicar nuestra conducta. Un discípulo de Freud, que se llamaba Bruno Bettelheim, decía: el autismo es producto de madres neveras, de madres que no quieren lo suficiente a sus hijos. Y esta versión tan tonta, esta narrativa tan miserable, afectó la vida de miles y miles de mujeres que decían, ¿por qué mi hijo es autista? Y la respuesta es, porque usted no lo quiere lo suficiente, señora. Si usted lo hubiera querido más, el niño no sería autista. Hoy sabemos que el autismo implica invariablemente un descenso en la serotonina. Pero este descenso en la serotonina no solamente se traduce en depresión. Este grado de autismo también nos impide entender los pensamientos y los sentimientos del otro. La ausencia de serotonina hace que yo no sienta lo que siente el otro, que yo no sea empático, que yo pueda acuchillar a alguien y decir, no creo que haya sentido, o no me importa lo que haya sentido. Si yo tengo bajos niveles de serotonina, lo voy a hacer. Y esto lo producen bacterias. Bacterias de nuestro intestino grueso. La última disciplina, hay más, hablaré solamente de estas, es la epigenética. La epigenética, muy ligada de nuevo al concepto de homeostasis, la necesidad de adaptarnos al medio ambiente, tiene que ver con la transformación que sufre nuestro cuerpo y el que van a sufrir nuestros descendientes cuando el medio ambiente nos afecta físicamente. Porque el medio ambiente, por supuesto, que tiene influencia en nosotros, pero no como lo pensaba Durkheim, no como lo pensaban muchos sociólogos o como lo siguen creyendo muchos conductistas. El medio ambiente nos afecta única y exclusivamente cuando afecta nuestra máquina, nuestra fisiología. Esto lo estudia la epigenética. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una hormona todos nosotros que se llama cortisol. Es la hormona del estrés. Si en este momento empieza a temblar, en todos nosotros se genera cortisol, salimos corriendo, se empieza a quemar una zona, empieza a oírse balazos, se genera cortisol automáticamente. Esto nos va a permitir reaccionar con más audacia, con más fuerza, con mayor agilidad. Imagínense un niño que todos los días escucha que llega su padre borracho a la casa a golpearle. Empieza a oír que va subiendo la escalera y empieza a gritar el papá. El niño empieza a generar cortisol. Su corazón late más rápido, su corazón late más rápido, sus músculos están más tensos, está listo para afrontar la circunstancia adversa. El cortisol se puede eliminar en un día o en una semana, dependiendo de las cantidades y dependiendo de nuestra maquinaria biológica. Después de un asalto, después de una experiencia dura, el cortisol nos queda mucho tiempo en el cuerpo. Pero imagínense que el cortisol no se elimina, que se genera el lunes y el martes y el miércoles y el jueves, y el cortisol empieza a dañar una gran cantidad de otras hormonas como la oxitocina, la vasopresina, hablaré de ellas en un momento, que determinan nuestra conducta. Una persona que tiene grandes excesos de cortisol se vuelve insensible también, se vuelve agresiva, y fue porque el medio ambiente, el padre golpeador, generó cambios en las hormonas y en los neurotransmisores de esa persona. Esa es la epigenética. Y es posible que este niño que fue golpeado, cuando transmita sus genes, genere niños que ya en su cuerpo, en su maquinaria, estén diseñados para ser agresivos, poco sensibles, antisociales. Una de las, dejo ya las disciplinas que están estudiando estos cambios. Una de las grandes áreas de conocimiento que no podemos perder de vista quienes somos estudiosos de las ciencias penales para entender qué determina nuestra conducta
es la zoología. La aproximación a los animales puede ser utilísima y por eso a últimas fechas cobra importancia la zoología. ¿Por qué los animales actúan como actúan? ¿Porque son salvajes? ¿Porque no tienen leyes? ¿O porque tienen leyes muy sofisticadas? Pensemos, por ejemplo, en las hormigas que ordeñan pulgones. Reúnen colonias de pulgones, estas chinches verdes de las plantas, y los pastorean. Los cuidan de cualquier otro animal que se les acerque. Si una catarina va a comerse algún pulgón, llegan 10 hormigas y atacan a la catarina para que no se acerque. A cambio de esta protección, las hormigas ordeñan a los pulgones. ¿Podríamos hablar de trata de personas o trata de pulgones? Los están explotando para un fin específico. Pensemos, por ejemplo, en el pulpo del Pacífico, la hembra del pulpo del Pacífico. Cuando va a desovar, ella intuye, entiende, es su instinto, que los huevecillos son muy vulnerables. Cualquier pecillo puede llegar a comérselos. Pone sus huevos y empieza en una cueva, pone sus huevos en la cueva y monta guardia en esa cueva. Y ahí se queda hasta que los huevos eclosionan. Ha muerto de hambre porque no ha comido en ese tiempo. Y en ese momento muere de inanición. Coincide la eclosión de los huevecillos con su muerte. ¿Podríamos hablar de abnegación maternal? ¿Un sacrificio? ¿Dio la vida por sus hijos? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era heroica? ¿Porque era buena? ¿Porque era valiente? Pensemos, por ejemplo, en las leonas, más que en los leones, en las leonas o en los licaones. Se organizan para cazar una cebra o una gacela. Más de 3 se reúnen de manera periódica para cometer la misma tropelía. ¿Podríamos hablar de delincuencia organizada? Pensemos, por ejemplo, en el instinto de la justicia. Los monos capuchinos, hay un primatólogo que se apellida de Waal, holandés, quizás se pronuncie de Waal, es de Waal, porque es con doble A. Este primatólogo holandés ha hecho experimentos de lo más interesantes. Pone a un mono capuchino en una jaula y a otro mono capuchino en otra jaula. Les pide que haga alguna gracia y le recompensa con un cacahuate. Cada vez que un mono hace la gracia, le da un cacahuate, a uno y a otro, a uno y a otro. Pero de repente cambia la recompensa. Y al que hizo la misma gracia, y el otro lo puede ver, le da uvas. En lugar de darle cacahuates, le da uvas. Cuando el otro hace la gracia, le da cacahuates. Y la reacción invariable, también pueden ver esto en las redes, en YouTube, hay un experimento, es de Waal, W-A-A-L. El mono capuchino que recibió cacahuates coge los cacahuates y se los avienta. La narrativa sería, ¿por qué al otro le estás dando uvas y a mí cacahuates? No se vale, quiero lo mismo. Aquí hay equidad. Ninguno leyó a Rawls, ninguno leyó a Kelsen, ninguno ha leído a los grandes teóricos del derecho. El mono simplemente dice, yo quiero también mis uvas, yo no quiero cacahuates. Cuando pensamos en el cuclillo, como el pájaro parásito, una pájara cuando va a poner el huevo busca un nido vacío, tira uno de los huevos de la pájara y pone el suyo, y la pájara mantiene a un pájaro que no es el suyo. ¿Podríamos hablar de robo de identidad, de usurpación de la personalidad? ¿Qué tipo de fraude sería el que permitiría tipificar este delito? Ustedes me dirán, bueno, sí, pero los animales se mueven por instinto. Los seres humanos somos mucho más complejos. Los seres humanos tenemos... Y esta es la parte medular de mi plática, de la biología y las ciencias penales. El eje de mi conferencia, el eje de esta charla, que también es el eje del sistema penal, la libertad. ¿De veras somos libres? ¿Qué es la libertad? La gente dice, bueno, el pulgón o la hormiga o el pulpo hembra pues no pueden optar, están diseñados para actuar como actúan. Y nosotros sí podemos optar. Imagínense que les ofrezco en un recipiente clavos y en otro nueces. Lo que ustedes quieran. Escojan un clavo para comer o una nuez para comer. Entonces, es un ejemplo muy tonto. Todos van a escoger una nuez, dado que no tenemos un aparato que permita deglutir el clavo. Naturalmente escojo una nuez. Pero cámbienlo, hágalo más divertido. Es un ejemplo muy grotesco. Si yo les ofrezco gomitas de dulce y nueces, ¿qué prefieren? Y yo les voy a decir qué van a preferir. Si no han desayunado, van a preferir una gomita porque necesitan azúcar. Si ya desayunaron, van a preferir una nuez
o van a decir, gracias, ninguna de las dos. Pero fíjense cómo es la maquinaria biológica en su lucha por la homeostasis, por adaptarse, comiendo, no comiendo, enfriándose, alejándose del calor, que va a determinar nuestra conducta. En los años 60 del siglo XX, un científico norteamericano, Benjamin Libet, hizo impresionantes experimentos sobre esto. Puso a un grupo de voluntarios una serie de cables y de conexiones para que ellos determinaran y le dijeran un momento antes qué querían hacer. Le decía, mira, yo te pido un favor, yo te conecto estos cables, si tú vas a mover algo, te vas a rascar la cabeza o vas a rascarte la nariz, o vas a acomodarte el cuello, me avisas antes. Libet estaba del otro lado de la pantalla con estas conexiones y él podía prever con una pequeña anticipación que iba a cruzar la pierna. La persona decía, voy a cruzar la pierna. Libet ya lo había detectado en su aparato. Voy a rascarme la nariz. Libet ya lo había detectado en su aparato. Hay un ejemplo también muy claro. Si de pronto yo tengo este iPhone y este iPhone está calientísimo, yo no sé que está caliente y lo toco y está hirviendo, ¡au! Aparto mi mano con eso, ¡au! Me quemé. O sea, el cuerpo me está diciendo, cuidado, apártate. Si yo tuviera analgesia, la analgesia es una enfermedad que impide que detecte el dolor. Mis nervios no registran, no mandan la señal de dolor al cerebro. Yo podría poner la mano aquí y aunque estuviera hirviendo, yo no me daría cuenta. La gente que padece analgesia sufre mucho porque tiene dolores o tiene problemas y no son registrados a través del dolor. Entonces de pronto empiezo a oler a quemado. Huele a quemado. Y veo que es mi dedo el que está chicharrando porque lo puse en una superficie caliente. Bueno, dice John Searle, ¿es libre el que aparta su dedo violentamente? ¿Es libre el que no lo aparta? Simplemente estamos reaccionando de acuerdo con nuestra maquinaria biológica. Cuando una persona se siente muy agraviada porque de pronto encuentra a su mujer con otra persona, saca la pistola y la mata, que ya reformaron, por cierto, el artículo a principios de este año, el de emoción violenta. Cuando un hombre hace esto, dicen, bueno, es que estaba bajo una emoción muy violenta, pobre, no pudo actuar, no fue libre, se vio ofuscado y disparó. ¿Fue libre de hacerlo, sí o no? El propio Código Penal contempla un montón de posibilidades para decir, no, no lo fue. ¿Qué pasa, sin embargo, si este hombre dice, me engañó con mi mujer, tengo que matarlo y lo voy a ir a acechar? Y va un día y lo espera a la salida de su trabajo, pero ese día sale acompañado de 4 gentes. Dice, no, no es el momento. Vuelve al día siguiente. Y el día siguiente no fue el sujeto. Caramba. Al día siguiente ahora sí sale solo y le dispara. Pensó, planeó, premeditación, alevosía, ventaja, traición, todas las agravantes que ustedes conocen mejor que yo. ¿Fue libre de haberlo hecho? O sea, no fue libre si fue en el momento, pero sí fue libre si lo pensó. Dice John Searle, entre una decisión y la acción existe un pequeño gap, un intervalo. Ese intervalo es el que nosotros hemos denominado libertad. Pero ese intervalo no siempre puede llenarse como lo haría yo o como lo haría una persona que tiene una corteza prefrontal que sirve. Yo puedo estar sentado tomando un café. Eso me pasó además en alguna ocasión con un compañero de la escuela. Estábamos tomando un café, no es un ejemplo imaginario. Pasó un borrachín y nos dijo a los dos, chinguen su madre. Pues yo dije, es un borrachín, yo no me voy a poner a pelear aquí. Pero mi amigo se puso alteradísimo. Le dijo, con mi madre no te metes. Se levantó y dije, por favor, Tomás, se llamaba. Por favor, Tomás, siéntate. No, me insultó a mi madre y a la tuya también. ¿Por qué yo reaccioné con tanta serenidad o con tanta indiferencia y mi amigo reaccionó de manera tan impulsiva? Bueno, yo supongo, quiero pensar, que mi corteza prefrontal controla mejor mis impulsos emocionales. Por cierto, estos impulsos emocionales están controlados en un órgano que está debajo del cerebro, que tiene el tamaño de una almendra, y se llama justamente así, almendra, en latín, amígdala. Amígdala en latín es almendra. En la amígdala controlamos nuestras emociones. Sale la emoción durísima, pero se enfrenta con una corteza prefrontal.
Y nuestra corteza prefrontal dice, cálmate, ¿para qué vas a insultar a este borracho? Te va a golpear. No, pero yo lo voy a golpear más fuerte, sí, pero aunque tú le dejes morado un ojo, él te va a dejar morado el otro. Sí, pero defendí la dignidad de mi madre. No está insultando a tu madre, ni conoce a tu madre. No está pasando nada. Cuando una corteza prefrontal funciona, podemos controlar mucho nuestras emociones. Cuando una corteza prefrontal no funciona, no podemos controlar nuestras emociones. Es como un freno de un camión. Si de pronto el freno del camión no opera, por más que nosotros lamentamos, el coche se va a estrellar. Si los frenos funcionan perfectamente, podemos frenar en su oportunidad. Hay un ejemplo muy interesante hablando de este gap, porque hay muchos asesinos, homicidas, que planean con anticipación. Y nosotros llamamos libertad a este intervalo. El ejemplo es de John Searle. Pero les voy a poner otro ejemplo más interesante, que tiene también que ver con animales. Y es un ejemplo que suelo utilizar. Lo llevaron a cabo, científicos de la Universidad de Emory y de Maryland. En este experimento, de lo más interesante, que tiene que ver con la neurociencia, con las hormonas y también con la libertad, ponen a dos tipos de ratones. Hay un ratón de campo que tiene fama de ser absolutamente monógamo, porque tiene mucha oxitocina y mucha vasopresina. La oxitocina y la vasopresina son los neurotransmisores y las hormonas que determinan el apego. Y hay un ratón de montaña que no tiene nada de oxitocina y nada de vasopresina. El experimento de Emory es muy simple. En un lado está el ratón de campo y en un lado está el ratón de montaña. El ratón de campo está con su ratona y con la prole. El ratón de montaña está con la ratona y con la prole. Pueden ver este experimento también en YouTube, también en las redes. Emory, ratones de Emory, pónganle. Se ve una mano con guantes. Está el ratón de campo con la ratona, la prole, el ratón de montaña con la ratona, la prole, y sacan de cada uno de los terrarios al ratón, al macho de aquí y al macho de acá. Y luego ponen el letrero que dice 3 days after. A los 3 días vuelven a poner al ratón de campo con su familia y al ratón de montaña con su familia. En el caso del ratón de campo, la ratona y los ratoncitos corren hacia el macho y empiezan a frotarse los hocicos, a frotarse el pelo, hacen una bolita. La narrativa sería: papá, ¿dónde estabas? Te extrañábamos. ¿Por qué te fuiste? No nos dejes, avísanos. Estamos con pendiente. Es una bolita. En el caso del ratón de montaña, se pone al ratón macho, la hembra sigue comiendo, los ratoncillos siguen jugando como si no hubiera pasado nada. ¿Qué ocurrió? Falta de valores familiares, no tuvieron la clase de ética que se da en la Facultad de Derecho de la UNAM, no pudieron asistir o no pudieron recurrir a una familia que les impulsara esta unión. No, oxitocina, no, vasopresina, punto. ¿Es libre el ratón de montaña de no ser cariñoso? ¿Es libre el ratón de campo de ser tan cariñoso? Y así nosotros podemos decir acerca de nuestras preferencias sexuales. Hay una serie de sustancias químicas que hacen que una mujer nos atraiga más, las feromonas o feromas, depende de la traducción que usemos. Eso hace que nos guste Carla y no Teresa ni Claudia. Y de pronto nuestra madre puede decir: oye, hijito, pero Carla, no, mamá, perdóname, es la que me gusta, es la que me hace que tenga mariposas en el estómago. Pero ahora imagínense que no es ni Carla, ni Teresa, ni Claudia, que quien me hace tener mariposas en el estómago es Juan o Pedro o Manuel. Eso no lo defino yo. Durante mucho tiempo el derecho castigó las preferencias sexuales si no iban con lo que se buscaba en el modelo. Pero eso no se puede controlar. Hoy día, esto es horrible lo que voy a decir, está suspendida afortunadamente, pero el Código Penal de Brunei castiga con lapidación a los homosexuales. Esto me parece horroroso, porque es un penalismo viejo, tonto, que ignora olímpicamente la biología. Nuestra biología no está determinada por una decisión, está determinada por nuestras sustancias, por nuestras emociones, por nuestra homeostasis.
Voy a concluir ya, no quiero abrumarlos, pero quiero pensar en el papel del derecho penal hacia adelante. Y después podemos tener una sección de preguntas y respuestas, si lo permite Armando y Oscar y Carlos. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el papel del derecho en los próximos años? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sabemos tantas cosas. Les pongo otro ejemplo interesante. Por ejemplo, el valor. El valor es un resultado de nuestro carácter. Decía Napoleón, no se ha fundido la bala que ha de matarme. Y Napoleón era un hombre valiente, salía al campo de batalla, sus soldados, emperador, por favor, no se exponga, vengan, yo voy a dirigir la carga, señor, por favor. Y Napoleón se acercaba más que nadie, no se ha fundido la bala que me va a matar. Una sola vez en toda la historia Napoleón le entró una bala en el muslo, nunca más tuvo ese problema. La gente decía, tenía estrella, la gente decía, no, era muy valiente. Piensen en Churchill. Churchill, cuando venían los aviones alemanes, insistía en salir a verlos. Señor primer ministro, por favor, no se exponga. Cállense, estos son los maricones. Yo voy a ver los aviones, quiero ver por dónde vienen para saber cómo detectar y cómo bombardear estos miserables. Señor primer ministro. Y el primer ministro salía. ¿Qué tenía Napoleón? ¿Qué tenía Churchill? Eran muy valientes. ¿Qué tienen los que juegan apuestas de coger serpientes de cascabel o los que juegan a la ruleta rusa? Son muy valientes. Yo en mi vida jugaría con una ruleta rusa, qué miedo. Si yo oigo balazos, me gusta mucho la historia de la guerra y he leído un montón de historia de la guerra, pero si yo oigo balazos me meto debajo de la mesa en este momento. ¿Por qué unos sí y unos no? ¿Por qué unos desarrollaron un carácter más fuerte y es un carácter más templado? No. Hoy sabemos que cuando la amígdala tiene calcificaciones, la gente no percibe el miedo. Hay incluso un síndrome que se llama el síndrome de Urbach-Witte, que implica una calcificación y una poca percepción de lo que pasa. Es el sujeto que se lanza a los toros. A mí no me pasa nada, vénganse. Bueno, ese mismo síndrome, ese mismo endurecimiento de la amígdala, esa calcificación de la amígdala, la tienen muchos policías valientes, soldados valerosos, políticos echados para adelante. Yo supongo que muchos políticos de la escena actual, pienso en Duterte, en Bolsonaro, en Putin, tienen un valor a prueba de todo y se exponen y van y se rompen la cara en las elecciones. Tienen que tener esa conformación química que la mayoría de nosotros no tenemos. Pero hablemos del futuro del derecho. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos, por ejemplo, a acabar con todo lo que se ha hecho en materia de drogas. Todo lo que hemos discutido de drogas, hay que combatirlas. ¿Qué falla en el combate contra las drogas? Tenemos malos policías, malos soldados, malos fiscales, jueces cobardes. Todo eso en algunos años se va a acabar. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Por qué la gente busca drogas? Por una razón muy simple y muy sencilla. Tenemos en el cerebro una zona negra, el área negra, donde está el núcleo accumbens. Aquí se genera una de las sustancias más fascinantes del universo. Se llama dopamina. La dopamina es la que nos hace estar contentos. La felicidad se mide en términos de dopamina. Podemos ser ricos, pobres, guapos, feos, inteligentes, tontos, cultos, incultos. Si tenemos dopamina, somos felices. Cantamos y bailamos porque tenemos dopamina. Si tenemos mucho dinero y mucho poder, pero no tenemos dopamina, somos infelices. Así de fácil. Dice Eric Kandel, que ganó en 2000 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Todo se reduce a la segregación de dopamina. Qué frase tan fuerte, ¿no? Todo se reduce a la segregación de dopamina. Y hay personas que no pueden segregar dopamina, que les cuesta mucho trabajo segregar dopamina. Así como hay gente que nace sin retina o sin tímpano, o que lo pierden en un accidente, pues ya no pueden oír, ya no pueden ver. Si nuestro núcleo accumbens está dañado, no podemos segregar fácilmente dopamina, ni generarla ni mantenerla en el cuerpo. Y hay dos sustancias, bueno, hay muchas. Una buena lectura, una pieza de música clásica, una buena conferencia, un buen congreso como este, una buena charla con nuestros amigos, un viaje a la playa, un pollo rostizado delicioso, todo eso genera dopamina. El sexo genera mucha dopamina.
Pero hay personas que con nada de eso segregan dopamina. Y hay dos sustancias buenísimas para generar dopamina. El problema es que la generan de golpe. Una se llama cocaína, la otra se llama heroína. La gente se inyecta heroína, toma la cocaína, no porque quieran la heroína o la cocaína, saben incluso que son mortales, que son muy dañinas. Pero estas dos sustancias tienen un poder fascinante. Nos hacen segregar mucha dopamina y de golpe. Nunca he probado ni una ni la otra. Pero quienes lo han hecho, y conozco mucha gente que lo ha hecho, me dicen que el golpe se siente y que durante 10 o 15 minutos uno se siente dueño del mundo. Soy el más fuerte, el más guapo, puedo todo. ¡Ah! Dopamina pura. Y eso se consigue con heroína y eso se consigue con cocaína. Y por eso la gente mata por tener estas sustancias. En lo futuro, y aquí entra lo que tenemos que ir pensando, en lo futuro ya no vamos a necesitar esto. Tendremos que diseñar nuevas sustancias. Se intentó con la metadona, pero seguía siendo demasiado costosa y demasiado dañina en otros ámbitos. Tarde o temprano se tendrá que inventar alguna sustancia que nos permita segregar dopamina sin necesidad de afrontar los costos tan altos que estas llevan. Ya no será un tema más que de salud pública. Y cuando a alguien le falta dopamina, se tomará una pastillita, me siento bien, ya, no pasa nada. Se acabará todo lo que hoy es tan doloroso y tan caro en vidas, en seguridad, en dinero, en materia del combate a las drogas. Pienso también que en lo futuro los jueces ya no van a ser abogados penalistas. Y esto les duele mucho a los colegas. Pero bueno, la verdad es que creo que nosotros no lo veremos. Nuestros hijos, cuando tengan nuestra edad, por supuesto que lo van a ver. Cuando nuestros hijos tengan la edad que hoy tenemos nosotros, podrán ver este mundo tan distinto. Yo creo que los jueces serán jueces farmacólogos o biólogos. Y cuando llegue una persona ante el tribunal, no le van a decir, a ver, señor, en un silogismo elemental, usted hizo 1, 2, 3, más esto, silogismo, por tanto, usted 4 años y medio de prisión. ¡Pum! Siguiente. Ya no van a ser contadores, ya no van a ser jueces en este sentido. Van a ser especialistas en farmacobiología, van a ser biomédicos, que van a decir, ¿qué le pasa al sujeto que mató a su madre? Bueno, le faltaba oxitocina, vasopresina, le sobraba cortisol, quítenle esto, métanle esto. Esto supondrá una revolución en los derechos humanos. Hoy en día la Corte Norteamericana dice que no puede haber ningún tratamiento químico si no es con el consentimiento del paciente. Esto tendrá que cambiar. La gente dice, pero eso suena lombroso. Claro que suena lombroso. Y Lombroso iba bien encaminado. El problema es que Lombroso no sabía lo que hoy sabemos de genética, ni neurociencia, ni de hormonas. Si Lombroso hubiera sabido la quinta parte de lo que hoy sabemos, habría encaminado mejor sus conclusiones. Tampoco estoy hablando de estos centros demenciales miserables de los países totalitarios, donde la gente que no le aplaudió al líder, dicen, bueno, el tipo tiene un daño, vamos a meterlo 2 años a un campo de reeducación para que aprenda a aplaudirle al líder. Es una locura. Yo no estoy hablando de eso. Tampoco hablo de chifladuras como las lobotomías, que por cierto le valieron a un científico portugués, Egon Moniz, el premio Nobel de Fisiología. Fue un disparate de principio a fin hacer lobotomías. El tema es que los jueces en lo futuro tendrán que decir, le falta, le sobra. Y el día que entre el responsable de una conducta ilícita, ese día podrá salir en los términos de nuestra Constitución para reinsertarse a la sociedad. Ya no tendremos que guardar los 5, 10 o 20 años en prisiones. Las prisiones desaparecerán. Me parece también que esto va a tener que ver con muchos problemas. Cuando llegó Obama a la presidencia, invirtió $100 millones en uno de los programas más ambiciosos que ya duplicó la Unión Europea. Se llamaba Brain, cerebro. Decía Obama, no puede ser que entendamos a estas alturas cómo operamos y podamos ir al espacio y no logremos conocer nuestro cerebro. Y ya se habla de nuestros neuroderechos, porque con las máquinas voy a poder saber qué piensa uno, qué piensa el otro, qué oculta uno, y podremos como en un chip casi sacar en un pequeño chip lo que tenemos. Vienen muchos cambios importantes. Hoy por hoy la neurociencia y la biología apenas anuncian su llegada. Falta un largo camino por entrar.
No quiero abrumarles, pero sí me gustaría poder hablar un poco más de esto a través de sus preguntas y respuestas. Carlos, tú me dices, o Armando Soto Flores, ustedes me dicen a qué tengo que hacer. Si me permites, vamos a empezar con las preguntas. Mira, aquí nos están diciendo, ¿esta ciencia excluye de responsabilidad penal a las personas? Y se pregunta, ¿y la víctima? La primera pregunta. La contesto porque es una pregunta importantísima. Dice Luigi Ferrajoli, cuando ponemos a una persona en prisión, no solamente estamos protegiendo a la sociedad de esa persona, estamos protegiendo a la persona a la que metimos a la cárcel de la sociedad, del deseo de venganza, que es algo innato también. Si el señor mató a mi madre, va con un juez que es farmacobiólogo, le receta 3 sustancias y sale, a lo mejor yo voy a estar muy enojado y yo voy a ir a matar a ese sujeto porque mató a mi madre. Y también, yo ahora que me pongan a mí todas las sustancias que quieran. Ese es un problema que tendremos que resolver. No es un problema fácil y no sabemos cómo se va a presentar. Pero qué bueno que se hable de la víctima, porque la víctima también tiene que ser atendida en esto. Muy bien, salió la persona, se le controló la conducta, pero yo estoy muy enojado y voy a querer vengarme, repito. Hoy la cárcel sirve para proteger al infractor, al delincuente, tanto como para proteger a la sociedad que este sujeto ha dañado. Pero me parece que es una pregunta que requiere muchas más respuestas y tendría que ser muy larga la posibilidad que pudiéramos expresar aquí. Pero qué bueno que la han hecho. No, no oigo. No oigo. Ahí está, perdón. Nos dice Gris Chiquirí, dice, excelente ponencia, sobre todo la pasión con la que explica el ponente, sin conocerlo, es de los profesionales que hacen que ames más al derecho. Nada más, bueno, voy a poner de ambas, de todo. Aquí te Oye, gracias, Diri, qué amable. Sígueme en Twitter, @gelaviaga. Oye, ¿se considera positivista de la escuela positivista por considerar que las neurociencias explican el origen del delito? No, ahora, no son las neurociencias, es la neurociencia en singular, es el estudio del cerebro. Lo que pasa es que se ha popularizado y ahora hablan de muchos neuros. Lo que es cierto es que no es que sea la neurociencia el origen, la biología es el origen de nuestra conducta. La neurociencia es un ángulo a través del cual estudiamos cómo esta máquina, esta masa encefálica de 1,3 kg controla todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que no hacemos. Estudiar el cerebro significa entender la maquinaria. No entender el cerebro es no entender nada. Y los abogados en lo futuro tendrán que tener clase de neurociencia y de biología elemental, porque las cosas van a cambiar radicalmente. Silvia Gómez. La imagenología, por ejemplo, ya se ha puesto en práctica. Todavía no hay un solo caso exitoso, aunque ya hay muchos principios de esto, en que el cliente tiene que demostrar al jurado que el abogado demuestra al jurado que el cliente no actuó por sí mismo, que tenía dañada una zona del cerebro y que si tú tienes un coche con un freno dañado, lo que hay que hacer es arreglar el freno. Este hombre que mató hace unos años en Las Vegas, que durante años y años planeó, calculó, midió, compró las armas, las llevó al hotel y desde ahí disparó y mató a 80 personas en Las Vegas, hirió un montón más y luego se dio un tiro. Me parece que es interesantísimo estudiar ese cerebro. ¿Qué tenía este sujeto? Era una maquinaria descompuesta. Y el cerebro y el derecho penal, si lo hubieran pescado antes de que se suicidara, ¿qué se habría dicho? Merece 40 años, prisión preventiva, 1,000 años. Es como grotesco. Yo estoy convencido de que en lo futuro nuestros nietos se van a reír de nosotros con nuestro derecho penal y nuestras cárceles. Como hoy nos reímos de los médicos que aplicaban sangrías para todo. Señor, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele el riñón, unas sanguijuelas o unas sangrías. Hoy nos reímos de eso, o un conjuro mágico. Nuestros nietos se van a reír de nuestras cárceles y de nuestros procedimientos penales. Nos preguntarían nuestros nietos, oye, pero en tu época se combatía al que vendía cocaína. ¿Y por qué vendían cocaína? ¡Qué locura! ¿Por qué vendían ese veneno? No, porque no había otro, porque era la forma más barata o más rápida de sacar dopamina para quienes no generaban dopamina. Muy bien. Aquí nos dice María Angélica Bracho, el después en las reacciones en la neurociencia
y la criminología y microbiología en la delincuencia, ¿qué diferentes sustancias químicas produce el organismo? Un montón. En esta plática me he referido a algunas, a la oxitocina que genera apego, a la vasopresina que genera apego, al cortisol que genera, que es una reacción ante el estrés, a la calcificación de la amígdala que nos hace ser valientes, pero hay muchísimas sustancias. Todo lo que hacemos está determinado por una sustancia, por una reacción química, y en el fondo todo lo que buscamos es generar dopamina, lo que nos hace. Buscamos la felicidad, tú y Marian y todo mundo busca la felicidad. ¿Cómo consigues dopamina? Ese es el secreto. Y hay gente que requiere emociones violentas, hay gente que necesita escalar montañas, correr a 320 kilómetros por hora, entrar a situaciones de peligro, domar tigres, porque de otra manera no sale la dopamina. Raúl Operal, es horroroso, pero es falso. Nuestras preferencias están conducidas por nuestra educación. Eso comenta. Muy simple. Mucha gente piensa que la educación nos hace. Y yo ponía el ejemplo de los ratones. Nuestras preferencias sexuales no son producto de la educación, son productos de las sustancias que tenemos, de las hormonas que nos explican. Cuando yo soy violento, no soy violento porque aprendí a ser violento. Soy violento porque tengo mucho cortisol y mucha adrenalina. Y mi reacción en la amígdala es reaccionar con violencia ante la menor provocación. Hay gente que no se altera nunca porque tiene una corteza prefrontal muy medida. Hay niños que han sido educados de maneras distintas, pero, y esto lo enseñan las ciencias cognitivas, su conformación es diferente. Yo puedo enseñarle a un niño, por ejemplo, idiomas. Me puedo esmerar mucho enseñarle idiomas. El niño no aprende, porque ya se le endurecieron sus circuitos lingüísticos neurales. Y el propio Chomsky, que es un hombre al que yo admiro y quiero muchísimo, dice, señores, ya tenemos un sistema lingüístico innato. Si se endurece muy rápido, nos quedamos con la primera lengua. Si no, podemos aprender 5 y 10 y 20 lenguas más. Y no es un tema de échale ganas. Voy a poner un ejemplo para que veas cómo la educación no funciona. Hay una sustancia que se llama la peptina. La peptina es la hormona que nos dice que ya estamos saciados. Yo como, mi cerebro dice, señor, es suficiente, suficiente. Ya me llené. Imagínate ahora que mi peptina no funciona, que no segrego peptina. Ya me comí unos hot cakes, unos huevos, un pollito, un roast beef y sigo teniendo hambre. Y yo le digo, oye, ya no comas, vas a engordar mucho. Pues tengo hambre, tengo mucha hambre, porque no tiene este detector. Yo le puedo pedir a una persona, haz un esfuerzo, mira, échale ganas, pon voluntad, crece 5 centímetros más, mira, un poquito más, con que estés un poquito más alto, 5 centímetros más, échale ganas. La persona no va a poder crecer. Y una persona que no genera peptina, tú no le puedes decir ya no comas. Es un tema de la maquinaria biológica, no es un tema de educación. Nos dice Silvia Gómez, la depresión inhibe la sinapsis, igual la producción de adrenalina. Sin embargo, hay fármacos que ayudan. ¿Cómo saber cuándo una persona los necesita? La sinapsis es simplemente el contacto entre dos neuronas, es la comunicación bioeléctrica, bioquímica entre dos neuronas, es la sinapsis. Lo que hace la serotonina es hacer que estemos dichosos y felices. Todos los elementos antidepresivos no van directamente a la depresión, van al aprovechamiento de serotonina, porque si yo segrego serotonina, mis bacterias segregan serotonina, pero mis terminaciones nerviosas a través de la sinapsis no la captan, yo no estoy reaccionando bien. Una forma muy buena de combatir la depresión, pero muy costosa para el cuerpo humano, es el medicamento hecho a base de litio. Con el litio se puede combatir la depresión, pero tiene reacciones secundarias muy adversas. Hoy se están creando muchos nuevos medicamentos para combatir la depresión. Y combatir la depresión es genera serotonina o dos, aprovecha la serotonina. No la estás aprovechando, no la estás sintetizando en tu cuerpo. Voy a cederle uso de la palabra a Oscar Ramos, que también tiene otra serie de preguntas, porque son muchas. Has creado ahí muchísimo interés sobre la plática. Por favor, Oscar. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, el auditorio está inquieto, con muchas dudas generadas por la ponencia de nuestro querido doctor. Dice Jorge Aceves, pienso en la película Minority Report, donde se condenaba a las personas antes de cometer las conductas ilícitas.
pues era posible advertirlas antes de ser cometidas. ¿Cree usted que lleguemos a este extremo? Y de ser así, ¿no le parece injusto condenar el acto sin que éste sea cometido? ¿Estaremos entonces ante la desaparición del concepto libertad? La película es muy buena, está basada en un relato de Philip Dick y habla justamente sobre eso, prevenir antes de que se cometa el delito, prevenirlo. Es una visión meramente lombrosiana. Lombroso decía que antes de que una persona cometiera un delito, se le podía meter a prisión. Los penalistas dicen esto es horrible porque estamos calificando a la persona y no el hecho. Estamos volviendo al derecho penal de autor. Repito, Lombroso no tenía todo lo que tenemos nosotros. Y quiero decirle a a quien hace la pregunta que esto no es que vaya a pasar, es que ya está pasando. Hay una ONG, una OSC de Albuquerque, que pidió permiso para hacer estudios con 96 prisioneros en 2013. Se me escapa ahora el nombre de la OSC. Pero se vio que eran siendo violentos, se preveía quién podía reincidir y quién no podía reincidir. La primera prueba fue, ¿la persona que está aquí es reincidente o no lo es? La respuesta es sí es reincidente. En el 100% de los casos se sabía. Y de acuerdo con este estudio de 2013, se dijo, de todas estas personas que van a salir ya, que salen mañana, tanto por ciento va a reincidir. Hasta ahora se empiezan a cumplir estas profecías. ¿Por qué reincide el que reincide? Hay personas que dicen, no me saquen de prisión, voy a volver a matar, no lo hagan. En España hay casos muy famosos en que un sujeto, de pronto, el asesino del elevador le llamaban, decía, si me sacan voy a volver a matar. No, pero es que ya cumplió la condena, ya no puede estar aquí, voy a volver a matar. Porque ellos saben y están conscientes de que no funciona su corteza prefrontal. La segunda pregunta, ¿es justo, es injusto, va con la libertad? Hoy no sabemos qué es la libertad y seguramente es un término que acabará reformándose completamente. Cuando yo estudié libertad decía la capacidad de elegir, pero todos elegimos según nuestras circunstancias y según nuestra maquinaria biológica. Eso significa que nuestra libertad está muy acotada. Perdón que repite el ejemplo. ¿Qué te comes? ¿Unos tornillos o unas pasitas? O ninguna de las dos. Nadie va a elegir comerse un tornillo porque no está. Yo puedo elegir irme volando ahorita por la ciudad. Voy a volar por la ciudad con mis. No puedo. Yo no puedo elegir irme a vivir al fondo del mar. No son elecciones que pueda tomar. Yo puedo elegir portarme socialmente bien. Creo que no. Y creo que en lo futuro desaparecerán las cárceles y la gente se verá como tema de salud pública. Lo que hoy se considera una enfermedad, mañana será un tema de salud pública. Perfecto. Una última pregunta de mi parte. Dice Silvia Macías, pregunta, respecto a la genética del comportamiento, tenemos los genes de nuestros ancestros. Luego entonces, si eres ascendiente sin conducta criminal, ¿cómo generas a un delincuente? Y por otro lado, si eres un delincuente, ¿tus hijos genéticamente tienen que ser delincuentes? Conozco casos de familias perfectas que generaron hijos asesinos. Recuerden, y esto lo sabía el monje Gregorio Mendel y lo supo el señor Morgan, que en 1924 ganó el premio Nobel por su estudio sobre genética, las transmisiones vienen de 4 generaciones atrás, no nada más son nuestros padres. Nuestros padres lo heredaron de sus padres, nuestros abuelos de nuestros bisabuelos, los bisabuelos de los tatarabuelos. Podemos tener un gene recesivo, un gene perdido que salga apenas en nuestra generación. Si de pronto mi tatarabuelo era negro, de piel negra, yo puedo serlo también. Es decir, yo me casé con una mujer de piel morena igual que yo y resulta que tenemos un hijo de piel mucho más oscura. ¿Por qué? Claro, porque el tatarabuelo era un africano. Eso puede pasar. 2, recuerden que el delito es un concepto social. Lo que hoy es delito, mañana no es delito. Antes se consideraba delito tener relaciones, en algunos países se considera delito tener relaciones con personas de tu mismo sexo, en otros no. En algunos países es delito el aborto, en otros no. Yo hablo de la conducta antisocial, de la conducta meramente agresiva que yo quiero dañar a la persona. Eso estoy entendiendo por ese delito que se hereda genéticamente. Si yo tengo una amígdala endurecida, si mi mujer tiene una amígdala endurecida, y además tenemos grandes niveles de cortisol, lo más probable es que nuestro hijo no tenga empatía y que nuestro hijo sea muy audaz y que sea bravucón y agresivo. En su circunstancia podrá cometer un delito o no cometerlo.
Si la circunstancia exige un líder valiente que encauce una protesta, a lo mejor nuestro hijo es ese líder valiente. Pero si en nuestra circunstancia no hay esa protesta, esa necesidad, quizá nuestro hijo acabe siendo un asesino serial. Perfecto. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor. Doctor Carlos Daza, le doy la palabra. Gracias. Me deja reflexionando rápidamente a bote pronto, querido amigo Gerardo Lavega. Ha sido una ponencia de vanguardia, una ponencia en la cual haces reflexionar a todos los que nos dedicamos al derecho penal, pero yo puedo decir que a lo mejor vamos a tener nosotros efectivamente la comprensión de por qué delinquió el sujeto. Pero la pregunta sería, y esto es el cuestionamiento, ¿se le va a excluir de responsabilidad? ¿Se le va a atenuar? La sociedad va a decir, ah, mira, le faltó este medicamento, le faltó, tiene este problema, o la dopamina tiene este problema. Pero ¿qué sucede socialmente con el hecho que se realiza? Hemos visto en Estados Unidos el sujeto que va y a un niño le corta la yugular, mata a otro niño y luego viola a una niña. Entonces, esas conductas sociales que estamos viendo, diremos, este sujeto pobrecito tiene esta problemática. No, yo pienso, y déjame unir, esta es mi postura, que sí sirve para comprender el estado del sujeto y que el Estado debe de prevenir por ese lado, pero la situación es, ¿qué pasa con el entorno social, con la realidad social en cuanto al hecho materialmente concretizado? Adelante, querido amigo. Hoy, en agosto de 2020, la única respuesta que hemos encontrado es recluir a ese sujeto en prisión. No lo queremos con nosotros, nos da miedo, nos da repulsión lo que hace, que se vaya muy lejos y hay que tenerlo bien encerrado. Estados Unidos, que es un país muy progresista en muchas cosas, es el país que más personas tiene en prisión, más individuos por cada 100,000 habitantes hay en Estados Unidos que ningún otro país. Y es un país muy desarrollado, mucho más desarrollado socialmente que China, que tiene muchas menos personas en prisión por cada 100,000 habitantes. Hoy, en agosto de 2020, es la prisión. Voy a darte munición, Carlos, voy a abonar a tu tesis. El hecho de que yo tenga vejiga me hace orinar. A todos nos hace orinar el hecho de tener vejiga. Pero eso no justifica que yo vaya a orinarme en un restaurante en pleno concierto o en un salón de clases, o que vaya a orinar a mis compañeros o al profesor. Eso es socialmente inadecuado. Y si yo digo, es que yo tengo vejiga, pues ya todos tenemos vejiga, pero eso no justifica lo que usted hizo. Porque además hay un concepto que tú mencionaste con toda puntualidad, que es la responsabilidad. Y tiene que castigarse hoy. En lo futuro, eso va a ser como un problema de salud. No se puede castigar a un canceroso, a un diabético o a un hipertenso. Tampoco se va a poder castigar a una gente que tenga la amígdala endurecida. Ahora, mucha gente se da cuenta de lo que hace, mucha gente no se da cuenta de lo que hace. Y en esto tiene que ver nuestra corteza prefrontal. Darte cuenta o no darte cuenta. Si yo tengo un problema en mis esfínteres y estoy en tu casa en una cena y me orino ahí porque no puedo controlar el esfínter, nadie lo va a ver como una descortesía ni como una grosería espantosa. Oye, el pobre hombre le pasó esto. Al expresidente de Colombia le ocurría. En eventos públicos tenía que tener una pequeña bolsa porque orinaba, no controlaba el esfínter. Hay que decidir quiénes sí lo controlan y quiénes no lo controlan. Muchos asesinos seriales, muchos de los más asquerosos y repulsivos asesinos, se dan cuenta de que lo que hacen no es bien visto, tienen responsabilidad, no controlan lo que hacen, necesitan hacerlo para generar dopamina, pero tan que saben que lo que hace es mal visto, que lo hacen a escondidas, entierran a las víctimas en el sótano de sus casas, hacen todo lo posible por parecer buenos ciudadanos. No lo son, saben que están rompiendo un código y saben que si la sociedad se entera, los va a excluir. Vuelvo, contesto la pregunta. Hoy no. Mañana, hoy es la cárcel la solución y tienen que estar en prisión y yo sería el primero, y lo he hecho muchas veces, en pedir la reclusión de sujetos peligrosos e indeseables. En lo futuro se verán como enfermos. Y más a futuro todavía yo espero que podamos prever quién tiene y quién no tiene. Hoy se piensa en la diabetes, hay que prevenir la diabetes, hay que prevenir la hipertensión, hay que prevenir los contagios, usen mascarilla. Bueno, yo creo que en lo futuro, cuando se detecten endurecimiento de amígdala o exceso de cortisol,
se podrán crear campañas o estrategias de prevención. Muchas gracias. Sí veo una sociedad con muchos menos delitos. Muchas gracias. Realmente has dado un paso gigante para poder entender lo que viene, lo que se está viviendo. Y yo creo que se explicaría en mucho de esto las conductas antisociales de los sujetos y serviría para prevenir y para futuro darle un tratamiento que yo creo que sería importante, alternativo a la prisión. Muchas gracias, Gerardo. Quiero pedirle al maestro Armando Soto que cierre la sesión, por favor. Mi querido maestro Gerardo Laviaga, la verdad es que cada vez que hablas nos sorprendes y nos sorprendes de una manera que no tenemos la visión que tú tienes en estos aspectos. La Universidad Nacional Autónoma de México se satisface tener a un egresado, porque ya eres un egresado de la UNAM, tan brillante y sobre todo con una visión totalmente diferente a la que hemos sido educados nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer estar en este congreso y mucho éxito a lo que venga. Gracias, Gerardo. Hasta pronto.